en este caso puede ser un sistema de riego, ¿no? Entonces vamos a ver la toma directa, después vamos a ver galerías filtrantes, la toma tirolesa, entonces las opciones que tenemos para poder elegir, ¿no? De acuerdo a las condiciones de nuestro terreno, ¿no? El grupo seguramente va a enfatizar y nos va a compartir en qué situaciones conviene utilizar la toma directa, ¿no? Entonces, luego de esto está el tema de azudes, ¿ya? Resulta que la toma directa para funcionar requiere de un azud, ¿no es cierto? Entonces, el tema de azudes que va a exponer el grupo 3 va a estar relacionado con esta obra de toma, ¿no? Antes era un solo tema, pero ahora se ha separado porque azudes también lleva su tiempo, lo que corresponde al diseño, ¿no? Es por eso que van a estar separadas. Bien, entonces la toma directa, que es una de las obras que se utiliza bastante en nuestro medio, así que estemos atentos. Entonces, por favor, adelante el grupo. Está bien, ingeniero, gracias. La materia Obras Hidráulicas 1. Los integrantes somos Chamaca, Paca, Ruth Esther, mi persona Lascano Velasco Paola Alison, Valdés Manrique María René, docente ingeniero Saca Ventura Oscar, auxiliar Carvajal Cruz Roberto Sergio. Y vamos a exponer el tema Introducción a obras de toma directa. Generalidades. La obra de toma se denomina el conjunto de estructuras que se construyen con el objeto de extraer el agua de una presa, un río, un manantial o almacenamiento natural de forma controlada. De esta forma, poder utilizarla con el fin para el cual fue proyectado. Este tipo de estructura suele encontrarse en zonas llanas, cuando el lecho es de roca y el río está confinado. El presente trabajo intenta sistematizar la experiencia de diseño y construcción de este tipo de obras en Bolivia y su comportamiento dentro de los sistemas y prácticas de riego campesino. Definición. Se denominan obras de toma al conjunto de estructuras que se construyen con el objetivo de extraer el agua contenida en obras de almacenamiento o derivación de forma controlada y poder aprovecharla para el fin proyectado. Objetivos. Objetivo general. El objetivo general es conocer las obras de toma directa que existen en Bolivia para aplicar en los conceptos realizados tomando en cuenta las condiciones. Clasificación de las obras de toma. De acuerdo a la fuente, esta está constituida por el ciclo del agua. De acuerdo al usuario, esta está constituida por el agua potable, riego central, hidroeléctrica central térmica, industria, trasvase y otros. Desde el punto de vista hidráulico, esta está por la gravedad y por bombeo. De acuerdo a su estructura, esta es por la lluvia, el embalse, lagos y ríos, y también los pozos directos, con presa de derivación con tomas laterales. Clasificación por su estructura. Obra de toma superficial. En esta se clasifican en 4. Tenemos la toma directa. La toma directa es la estructura que se construye sobre el lecho del río con la finalidad de atajar cierto caudal de agua. La podemos encontrar en Parotani, Irpa,
Somos el grupo número 2 de la materia Obras Hidráulicas 1 y vamos a exponer el tema Introducción a obras de toma directa. Las intendentes son Chamaca Paca Ruth Esther, Plascano Velasco Paola Alison, Valdés Manrique María René, docente Ingeniero Saca Ventura Oscar, auxiliar Carvajal Cruz Roberto Sergio. Generalidades. La obra de toma se denomina el conjunto de estructuras que se construyen con el objeto de extraer el agua en una presa, un río, un manantial o almacenamiento natural de forma controlada. De esta forma poder utilizarla con el fin para el cual fue proyectado. Este tipo de estructuras suele encontrarse en zonas llanas, cuando el lecho es de roca y el río está confinado. El presente trabajo intenta sistematizar la experiencia de diseño y construcción de este tipo de obras en Bolivia, su comportamiento dentro de los sistemas y prácticas de riego campesino. A partir de ello se examinan y se evalúan ejemplos de las estructuras que están actualmente en funcionamiento y se obtienen conclusiones que puedan contribuir con un mejor desempeño. Definición. Se denomina obra de toma al conjunto de estructuras que se construyen con el objetivo de extraer agua contenida en obras de almacenamiento o derivación de forma controlada y poder aprovecharla para el fin proyectado. Objetivos. Objetivo general. Es conocer las obras de toma directa que existen en Bolivia, para aplicar en los conceptos relacionados tomando en cuenta las condiciones del entorno, sus ámbitos de aplicación y aspectos generales tales como los criterios de diseño a considerar para darle una adecuada funcionalidad. Objetivos específicos. Establecer el cálculo y dimensionamiento de los elementos componentes de la obra de toma directa. Hacer la visita de una obra de toma directa y estudiarla. Estudiar las características del contexto físico local, características de la cuenca de la obra, las de la gestión y otras. Investigar sobre el funcionamiento actual de las obras de toma directa de Bolivia. Ventajas. Son las siguientes. Permite satisfacer diferentes demandas hídricas, uso doméstico, agrícola, pecuario, a través de una distribución de gasto controlada y en tiempo oportuno. Disminuye los riesgos para la población y áreas del proyecto ante la presencia de eventos de máxima precipitación, ya que permite desalojar los excesos de agua antes, durante y después de estos. Evita la entrada de basura a la conducción que pueda dañar las obras del sistema y prevenir o reducir el asolvamiento de esta. Desventajas. El no determinar adecuadamente los niveles de aprovechamiento puede provocar que las estructuras de la obra de toma se asolven. En su dimensionamiento de capacitación puede implicar déficit en el suministro y un sobredimensionamiento puede encarecer los costos del sistema y su operación. Clasificación de las obras. De acuerdo a la fuente se clasifica por el ciclo del agua. De acuerdo al usuario se clasifica por agua potable, riego central hidroeléctrica, central térmica, industria, trasvase y otros. Desde el punto de vista hidráulico, esta es por gravedad y por bombeo. Y de acuerdo a su estructura es por la lluvia, lagos, ríos y pozos directos, con presa de derivación, con tomas laterales frontales, superficiales, de fondo. Clasificación por su estructura. Obras de tomas superficiales. En obras superficiales tenemos la toma directa. La toma directa es la estructura que se construye sobre el lecho del río con la finalidad de atajar cierto caudal de agua. Lo podemos encontrar en Parotani, Irpa, Arque, Pojo, Tapacarí, etc. Esta forma es la de las más antiguas y cuyo concepto aún se mantiene en vigencia como alternativa primaria para el riego de parcelas aldeñas a ríos o quebradas. El diseño más rudimentario consiste en una simple apertura en el curso natural, orientando el flujo hacia el sistema de conducción, normalmente un canal. Para proteger la forma de caudales en exceso y materiales de arrastre durante crecidas, la toma se orienta aproximadamente de manera perpendicular a la dirección del flujo. Las tomas tradicionales que se utilizan para el riego de pequeñas parcelas incorporan además bloques de piedra alineados diagonalmente, cubriendo en muchos casos toda la sección. Toma tirolesa, también llamada toma de fondo o coanda. Este tipo de obra de toma consiste en lograr la captación de la zona inferior de escurrimiento. Como ejemplos tenemos en Tiquipaya, Apote, Tiriti, Miyu, Mayu, etc. También llamada
Toma de fondo. Consiste en un caudal construido transversalmente en el lecho del río, del que se captará el agua en la parte superior. Se encuentra cubierta por una rejilla ubicada con cierta inclinación en la dirección del flujo, por la cual ingresa el agua que se desea captar. Al principio de este tipo de obra de toma radica en lograr la captación de la zona inferior de escurrimiento. Las condiciones naturales de flujo serán modificadas por medio de una cámara transversal de captación. Esta obra puede ser emplazada al mismo nivel de la solera a manera de un travesaño de fondo. Toma lateral. La toma lateral es la estructura de captación de un sistema de estructuras que acompaña a la toma, como se muestra en la imagen. El diseño del vertedero lateral consiste en calcular la longitud del vertedero para un caudal de diseño que pretende tomar un canal o río. Como ejemplo podemos ver el puente San Isidro, San Roque, Camargo, etc. Las tomas laterales son estructuras sólidas, generalmente hechas de hormigón armado y pueden tener válvulas o compuertas para eliminar cualquier sedimento que se pueda alojar. Estación por bombeo. El agua subterránea existe casi en cualquier parte debajo de la superficie terrestre y la explotación permite llegar a los pozos. Este consiste básicamente en determinar en dónde se encuentra bajo las condiciones que le permiten llegar rápidamente a fin de poder ser utilizada en forma económica. La manera práctica de hacer lo anterior incluye la aplicación de los conocimientos técnicos, experiencia en la perforación y sentido común. La estratigrafía es un instrumento esencial para la prospección hidrográfica de extensas regiones de rocas sedimentarias o volcánicas. Captación de vertientes. La captación de vertientes son obras generalmente económicas y de alto impacto, ya que mejoran la calidad de vida de la familia rural, no solo por la distancia que a veces deben recorrer por no tener acceso al agua, sino también se mejora la calidad de agua que habitualmente consumen y utilizan en las cuestiones cotidianas, como así también los animales, en lugar donde hay otras fuentes de las cuales abastecerse. El acceso al agua es un punto estratégico y de partida para el desarrollo de la región, además de ser una necesidad básica y un derecho. Pozos excavados. Un pozo excavado es un agujero excavado en el suelo que da acceso a agua subterránea de un acuífero y facilita su extracción. En el fondo y en la parte baja se acumula el agua contenida en el suelo a su alrededor y se extrae con ayuda de un balde o algún tipo de bomba. Pozos profundos. Es una perforación hecha en el terreno a través de diferentes formaciones geológicas hasta profundidades mayores de 30 metros, con la finalidad de interceptar un acuífero y explotarlo con fines de abastecimiento para un consumo humano. Los pozos perforados pueden servir como un suministro de agua a bajo costo para hogares pequeños como comunidades rurales y para áreas urbanas. El principio de funcionamiento es bastante simple. Se perfora un agujero en una masa de agua subterránea y luego se extrae el agua infiltrada con la ayuda de una bomba accionada por fuerza humana o mecanizada. Aducción por bombeo. Se denomina aducción por bombeo al conjunto de elementos estructurales, equipos, dispositivos, tuberías y accesorios que permiten para el transporte de un volumen determinado de agua, mediante bombeo, desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento, tanque o almacenamiento. Obras de toma superficial. En las obras de toma superficial tenemos la cámara de infiltración. La cámara de infiltración es una galería de infiltración, es una forma de captar el agua subterránea que se encuentra muy próxima a la superficie y cuyos afloramientos se presentan dispersos en área considerable. Galerías filtrantes. Se construyen para alcanzar un acuífero cuya estructura permeable está diseñada con la finalidad de captar aguas subterráneas. Ejemplos en Taquiña, Tipatipa, Montecillos, Curumayu, Tarjas. Las galerías filtrantes son obras hidráulicas construidas de forma horizontal y con cierta pendiente, que sirven para captar y extraer en toda su longitud aguas subterráneas. Obras de toma para presas de almacenamiento. Estas se denominan obras de toma al conjunto de estructuras que se construyen con objetivo de extraer el agua de forma controlada y poder utilizarla para lo que fue proyectada. De acuerdo con el aprovechamiento, se proyectan obras de toma de presa de almacenamiento, presas derivadoras, plantas de bombeo y tomas directas en corrientes permanentes,
Hay varios tipos, generadores de energía eléctrica para riego, desagües, como podemos ver en las siguientes imágenes. Obra de toma para presas de almacenamiento. Elementos de la obra de toma. Entre los elementos de la obra de toma tenemos los conductos, la rejilla y la compuerta. Los conductos se dividen en dos partes que son transiciones, cuando se requiere cambio en el tamaño de la forma de las secciones rectas. Canal de acceso, con el fin de orientar el flujo de aguas de pozo hasta el sitio de la toma. Rejilla. Evitan los cuerpos salidos que arrastra la corriente, que ingresen a la toma, evitando afectar los mecanismos de la válvula y las compuertas. La compuerta. En la compuerta consiste en una placa móvil, plana o curva, que al levantarse permite graduar la altura del orificio que se va descubriendo a la vez controla la descarga producida. Estas se dividen en tres partes: compuerta deslizante, compuerta radiante y compuerta radial. Partes de una toma directa. La obra de toma es una estructura hidráulica de mayor importancia de un sistema de aducción que alimentará un sistema de generación de energía hidroeléctrica, riego, agua potable, etc. Tenemos las siguientes partes. Orificio de ingreso. El orificio de ingreso es una reja de entrada que impide el pase del material sólido flotante o demasiado grueso hacia la conducción. Para ello, el umbral, el orificio, debe estar ubicada a cierta altura del fondo del río y la separación entre barrotes normalmente debe ser mayor de 20 centímetros. El vertedero. Este puede ser ubicado de forma frontal o lateral en la dirección del flujo del río. La pared del vertedero debe ser movible, para que de esta manera puede limpiarse al lugar de la toma en el propio flujo del río. Cámara de control. La cámara de control no importa si la decisión técnica de diseñar es forma de orificio o vertedero. Esta estructura debe contar con una cámara de control donde debe ubicarse una compuerta a la salida del canal de aducción. De esta manera existe un espacio donde se podrá realizar un trabajo de reparación o mantenimiento. Canal de aproximación. En el canal de aproximación se transporta el agua necesaria en el sistema de riego, que es captada por la obra de toma, y que antes de conducir las aguas al sistema de distribución pasa por un desarenador. El desarenador. El desarenador es una cámara donde se descatan o se asientan los materiales sólidos que logran pasar por el orificio o el vertedero. Lo óptimo es que la mayor parte del material en su espesión y grueso llega al desarenador, se deposita en el fondo y no pasa el canal. Disipador de energía. Como consecuencia, la pequeña presa derivadora se origina en el incremento de la energía potencial, que al vertirlo encima del azud se transforma en energía. Condiciones que debe satisfacer una obra. Las condiciones son: la velocidad mínima dentro del conducto será 0.6 metros sobre segundo con el objetivo de evitar el asolve. La clave del conducto de la toma se situará a un nivel inferior de las aguas mínimas de la corriente. Debe de devolver las aguas en el exceso al río sin originar solicitaciones que excedan las que pueda resistir el medio físico. No puede generar perturbaciones excesivas. Las pérdidas de cargas por rejilla serán las que resulten mayores al calcularlas con fórmulas empíricas o 0.15 metros. No debe generar choques excesivos sobre la pared de las estructuras. No debe generar cambios bruscos en la dirección general del escurrimiento. Disposición de las obras. Cuando no es posible orientar la toma de manera aproximadamente perpendicular al flujo o cuando requiere proteger la pequeña forma, se construye un muro transversal sobre un sector de la sección del río, inmediatamente agua arriba de la toma. Y va a continuar mi compañera con la exposición. Gracias, Paola. Por favor, si podemos dar el esquema de cómo va a estar organizado la exposición. Es importante un panorama general de los temas que se van a tocar. ¿Ya? Mientras tanto, eso lo organizan. Voy a pedir el resumen a alguno de sus compañeros. Voy a ver el listado. Voy a pedir Cuellar, Pariente, Marco. Aquí, ingeniero, presente. Sí, por favor, Marco, si nos haces un resumen de lo que se ha hablado. Está bien. Hemos hablado de las tomas de agua y más que nada nos ha contado
cuál es su funcionamiento ideal, el por qué hemos empezado con ventajas y desventajas de la toma de agua y que, que hacemos obras para satisfacer y después ha continuado hablando de tipos de estas obras, que eran como toma directa, toma tirolesa, cualquier, y en caso de agua, ¿qué es esto? Agua mm, superficiales, agua debajo de la tierra, ahorita se me perdió la palabra. Ujú. Nos Subterráneo. muestra hablar de estaciones por bombeo y cómo sacan, ¿no?, el agua que hay de los acuíferos. Después igual de las vertientes, de todo donde podamos extraer agua para nuestra necesidad que queramos. Nos habla también de las partes que constan de estas obras y una parte importante que sería en cuanto a la seguridad, como ser las rejillas, ¿no?, para evitar pasos de algún desecho, de algunas partículas, ¿no?, que no sean aptas para el agua. Este sería un resumen corto, ingeniero, que tengo. Ya, de maravilla, excelente, Marco. Muchas gracias. Paula, no sé si de repente en base a lo que hablaba Marco, si algo más podemos resumir o esquematizar de lo que has compartido con el curso, por favor. No, Inge, todo sería eso nomás. Ya, ciertamente se ha dado el enfoque, ¿no?, en esta primera parte de las diferentes obras de toma que se tiene. Y en nuestro curso, más que todo, como decíamos, vamos a ver estos tres tipos de tomas que tendríamos, ¿no? Inicialmente la toma directa, luego vamos a tener lo que va a corresponder a la toma tirolesa y luego las galerías filtrantes, ¿no? Entonces el objetivo es poder aprovechar del agua que esté en escurrimiento superficial o bien subterráneo, ¿no?, como se ha mencionado Paola. Bien, la siguiente exposición en términos generales, ¿de qué se va a hablar, por favor? Bueno, sí, consideraciones hidráulicas, la importancia, ¿no?, de la toma directa. Ya, ya yendo de forma específica a la toma directa, ¿no? Sí. Ya, excelente. Adelante, por favor, María. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vamos a continuar con la exposición, que son consideraciones hidráulicas. Consideremos un sector de un curso de agua en el cual se requiere aplicar una obra de toma hidráulicamente. Se presenta la derivación que está representada por QA. Esta es igual al caudal del río menos el caudal unitario. La modificación de la dirección del flujo depende al ángulo, que va de 0 grados a 180, también llamado ángulo de inclinación. Además, la derivación puede ser de superficie libre o sumergida. Como se puede ver en las imágenes, pueden ser compuestas por una SUD, como vemos aquí, o por una reja o compuerta, como se puede ver aquí. Continuando, tenemos las consideraciones sobre el flujo secundario de una obra de toma. El comportamiento del material de arrastre juega un papel muy importante en el diseño de la obra de toma, ya que si no se considera esto, podemos tener una obra en desuso rápidamente. Para evitar el arrastre de sedimentos y sólidos, debemos considerar la ubicación de la boca toma. En el caso de un río en curva, no es recomendable ubicar la boca toma en el lado convexo, como se puede ver acá, del río. De preferencia, debemos ubicarlo en el lado cóncavo, ya que en el lado convexo, cuando tenemos un río en curva, es donde se da la zona de arenamiento, donde se depositan más los sedimentos y hay más acumulación de sedimentos. La importancia del espigón declinante y búsqueda de un tramo más angosto
Esto evita que tengamos un mayor arrastre de sedimentos y así poder ubicar nuestra toma en el lado cóncavo del río. En el caso de un río en curva, podemos implementar un espigón declinante, cosa que este espigón evite la acumulación de sedimentos y dé un flujo de mejor calidad, y donde se podría ubicar la boca toma y tener una toma directa. En el otro caso de buscar un sector angosto para ubicar nuestra toma, es bueno, ya que nos permite evitar los flujos secundarios y así el arrastre de sedimentos, como se puede ver acá. En esta parte. La construcción de un canal lateral nos sirve para desviar los sedimentos y así poder conducir los sedimentos de mejor manera y tener mejor captación. Con este método se logra conducir las dos fases del flujo, como ser el flujo líquido y sólido. El flujo líquido es el lado que se capta libre de sedimentos. El flujo sólido, el lado que se encuentra mezclado de sedimentos. Este canal lateral nos permite redireccionar el arrastre de sedimentos y así su posterior limpieza. En muchos casos es muy recomendable. La incorporación de una pared delgada para la desviación del sedimento, como portones, directrices o muros de protección, estos evitan tener un flujo secundario con sedimentos y tener una mejor captación, como se puede ver. Así como también se puede añadir una pared delgada en curva, cuya misión sería conducir las aguas hacia la toma y al mismo tiempo generar corrientes secundarias. Las condiciones deben satisfacer la obra de toma directa. La toma directa debe estar localizado en un tramo del río, a salvo de la erosión, aguas arriba de cualquier descarga residual, como ser el arrastre de sólidos y sedimentos. La clave del conducto de toma, esta se situaría a nivel inferior de las aguas mínimas de la corriente. En la boca toma llevará una rejilla, esto para evitar el material flotante, como ser plásticos, etc. Las pérdidas de carga por rejilla, esto se considera en el diseño. La velocidad mínima dentro del conducto, de acuerdo al libro investigado, se encuentran diferentes criterios. Debe permitir una transición gradual de flujo desde el curso natural, que sería el caudal del río, hacia la boca toma, ya que al momento de diseñar diferentes ríos se debe tomar en cuenta todos estos aspectos. Continuando, va a presentar mi compañera. Muy bien, previo a la presentación podemos estar colocando, vamos a invitar a alguien que nos haga el resumen. Ahora vamos a ver el listado de estudiantes que tenemos en la materia. Vamos a pedir a Gisela Rojas y Chuta, por favor. Gisela Rojas. Sí. Ya, adelante, por favor, Gisela, un resumen, por favor, de esta segunda parte que se ha expuesto. Sí, nos habló sobre las consideraciones que se debe tener con los flujos en el momento de la toma. Nos dijo que el flujo es recomendable la boca toma es recomendable ubicarla no en la curva, sino en una parte del río. ¿Por qué? Porque en la curva es donde más hay acumulación de arena, entonces es recomendable no ponerlo ahí. Y también nos habló sobre así sería la parte de construcción de canales laterales. Y también estas bocatomas deben cumplir muchas condiciones, como debe estar
debe cumplir una velocidad mínima, también la pérdida de carga mm, por rejillas y la velocidad del agua a través del área de rejillas también. Eso entendí. Ya, muy bien, muchas gracias, Gisela. Una pregunta para todos. ¿Se debe colocar la bocatoma en la parte cóncava o convexa? Sus respuestas por a través del chat, por favor. Hay que diferenciar dos cosas cuando mencionamos la palabra cóncava, ¿no? Algo que me acuerdo, una regla neurotécnica de cóncava, de cavar, ¿no es cierto? Y convexa, y justo es como la parte cavada, o la parte externa o la parte interna de la curva, ¿no? A ver, ¿dónde tendríamos que colocar? Muy bien, hay de todo, ¿no? Bien, pero la respuesta correcta es que hay que colocar en la parte cóncava, ¿no es cierto? ¿Por qué tendríamos que colocar en la parte cóncava? A ver, alguien del grupo, por favor. ¿Por qué en la parte cóncava? Porque ahí no hay mayor acumulación de sedimentos como en el lado convexo. Correcto, muy buena respuesta, ¿no? Ciertamente, si vemos el flujo del agua, a ver, nos concentraremos en la parte de la curva, vamos a ver que la velocidad con la que viene el agua va de forma directa a chocar, digamos, en la parte externa de la curva, ¿no? Lo que estamos llamando la parte convexa. Si nosotros colocásemos nuestra obra de toma, tenemos el grave riesgo del ingreso en gran cantidad de sedimentos. Y el peor enemigo que tendríamos en nuestro sistema de riego es la presencia de sedimentos, ¿no? Por el riesgo de la abrasión que se produciría en nuestros diferentes elementos hidráulicos, ¿no? Entonces, si de repente también vamos a tener, y como que es necesario tener el sedimentador, pues esto va a estar siempre colmatado. Es por eso, por ese riesgo, que no se debe colocar donde tenemos el flujo, ¿no es cierto?, de arrastre de sedimentos, que es la parte externa, la parte convexa, ¿no? Pero sin embargo, la parte interna, la parte más tranquila, en la parte de adentro de la curva, o lo que es la parte cóncava, no vamos a tener ese percance, queridos estudiantes. Entonces, si es que tendríamos esa necesidad de poder ubicar nuestra bocatoma en una curva, tenemos que elegir la parte interna, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la parte cóncava, ¿no es cierto? Muy bien. Adelante, por favor, la tercera parte y nos comentas como resumen de qué va a tratar. Eh, Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar del criterio de diseño para la toma. Todos los puntos que se alquilan, todos esos voy a hablar uno por uno. Excelente. Eso es cuando justamente les pedía el formato de exposición. Esto es lo que quiero. ¿Ya? Te felicito, Ruth. O sea, Ya. cuando tenemos una inicialización de la presentación, no solo con las exposiciones que van a tener en esta asignatura, entonces a futuro, cuando ustedes tengan que dar una charla a una comunidad en alguna parte dentro de su profesión, siempre es bueno dar un panorama general de qué cosas vas a tocar en tu exposición. Entonces, es ir desde un conocimiento general a algo específico, a detalle, ¿no? El cerebro capta mucho mejor de esa forma y el interés también apunta a eso, ¿ya? Entonces, esta recomendación para todos, por favor. Adelante, Ruth. Ya. Voy a hablar de los criterios de diseño. Para el diseño es importante rescatar información o conocimiento local. Con local nos referimos a los lugareños porque ellos tienen un conocimiento más profundo de las condiciones locales del río, pueden brindar información valiosa de la hidrología de la cuenca, como las precipitaciones, las inundaciones y las pendientes y más. Por eso vamos a tocar estos puntos: la necesidad de una SUT parcial para hacer funcionar la obra, el nivel de aguas normal y máximo del curso del río, la conformación del fondo del lecho del río, sostenibilidad, durabilidad,
flexibilidad y funcionabilidad y mantenimiento. Como primera, tenemos la necesidad de un azud parcial. En las tomas directas no funcionan sin un azud rústico. En la mayoría de los casos de flujo que corre en dirección cota inferior hacia el ingreso de la toma. En todos los casos se debe tomar la geología y la topografía para la construcción de un azud. Luego, el nivel de aguas normal y máximo. El flujo va en corrientes cambiantes dependiendo a la cuenca y a las características del río. La obra debe poder captar agua de estiaje y agua de lluvias en época de lluvias. Analizar si un flujo de río es constante, no. En sí, el flujo constante no se da en la realidad, solo es un modelo que se asume para el estudio. Tocando un poco más la conformación del lecho del río, se subdividen en pendiente, caudal sólido del río, caudal sólido del fondo, caudal del río, ancho del río. En la pendiente es un tipo de estructuras que están desplazadas en pendientes de orden del 1% al 0.01%. Las pendientes se considera debido a la influencia que tiene en el arrastre de material. Por eso se dice que la pendiente es un factor muy importante, ya que conlleva la velocidad del agua y el arrastre de materiales. En la tabla se puede ver algunas pendientes que hemos rescatado de Bolivia. Aquí Naranjo 0.30%, Palca 0.15%, Zapingo 0.15%, San Roque 0.15%, La Vidrera 0.15%, Pojo 0.30%, Capinota 0.12%, Irpa y Amiraya 0.12%, Viña Vieja 0.25%, Playa Ancha 0.17% y Ucuchi 0.12%. Luego tenemos el caudal sólido del río. Es la suma del caudal en suspensión más el caudal sólido del fondo. Tiene una estrecha relación con la pendiente del río y un comportamiento con la cuenca. También se deberá ver cálculos, investigación de arrastres en el material de los desarenadores. El caudal sólido del fondo es la cantidad de arrastre de material en movimiento que dependerá de las condiciones del río. El arrastre de estos sedimentos se deberá ser controlado, ya que hacen mucho daño a las estructuras, donde se deberá tomar en cuenta los tamaños del material que arrastra el caudal lecho del río. Luego tenemos el curso del río. Tiene mucha importancia a la hora de tomar la decisión para la ubicación de la obra de toma. El valor mínimo para el ingreso de sedimentos se obtiene entre un ángulo de 30 grados y 90 grados. En caso de curvaturas de los ríos, es conveniente ubicar la toma en la orilla cóncava a un río. El ancho del río. En los anchos de 0 hasta 15 metros, es recomendable construir un azud en todo el ancho del río, pero con esto se convierte en un tipo de presa derivadora. También hasta los 50 metros pueden construir toma directa, siempre y cuando el río sea de flujo permanente y su sitio de ubicación se encuentre en un lecho estable. En ríos mayores de 50 metros de ancho, normalmente no son aconsejables este tipo de obras, porque en época de estiaje se requerirán demasiados trabajos fuertes de mantenimiento. Tenemos la sostenibilidad y la durabilidad. Es entendida como la habilidad para movilizar recursos, conocimiento, dinero, mano de obra, material, etcétera, de los usuarios para responder a la necesidad permanente de continuar operando y manteniendo el sistema de riego. La flexibilidad y la funcionabilidad. Se entiende como la capacidad que tiene una red física de un sistema de adecuarse a las demandas cambiantes de los usuarios. Es flexible, se podría decir, cuando permite captar flujos altos y bajos, y en casos estudiados en épocas decrecidas se colma el ingreso de las tomas, evitando el uso del agua, y esto agrava mucho más cuando los desarenadores no permiten la limpieza permanente de los sedimentos que están.
La funcionabilidad de una obra está relacionada con el cumplimiento del objetivo de los usuarios para los cuales se ha construido. La capacidad de uso y control es la aptitud de la gente al hacerse cargo de tecnologías introducidas. Para ello es necesario la organización y conocimiento y dinero. También tenemos el mantenimiento. El ciclo continuo del uso de la obra de toma año tras año conlleva a su deterioro. En este sentido, el objetivo de mantenimiento es conservar siempre la estructura. Mano de obra. En casos analizados, se percibe que para realizar las labores de mantenimiento, los usuarios mayormente utilizan mano de obra propia. Por lo general, siempre cuenta con bastante. En los lugares lejanos van turnándose en los pueblitos. Comportamiento ante factores de riesgo. Es muy importante considerar los siguientes factores de riesgo, como las crecidas, por eso hay que diseñarlas para un periodo de retorno de 100 años. El arrastre de sedimento es un comportamiento hidrológico, donde no se puede hacer mucho, y los caudales mínimos son eficientes en captación de caudales mínimos, siempre y cuando estén ubicadas en tramos estables. Un poco más entrando en las crecidas, vamos a tener características morfométricas de la cuenca, vamos a ver el método racional, el coeficiente de escorrentía, periodo de retorno y tiempo de concentración. Las características morfométricas de la cuenca es un análisis de información cartográfica por el medio de un modelo de elevación digital y el uso de herramientas para el manejo de un sistema de información geográfica. Los parámetros morfométricos de una cuenca tienen una relación estrecha con el comportamiento de caudales que transitan en ellas. Ahí vamos a tener el área de la cuenca, que corresponde a una superficie delimitada por la divisora de aguas de una zona de estudio. Este parámetro normalmente se mide en kilómetros cuadrados. El perímetro se puede considerar como una línea formada por la divisora de la cuenca de estudio. Este parámetro se mide normalmente en kilómetros. La longitud de corriente o cauce principal corresponde a la distancia horizontal entre un punto más aguas abajo y un punto más aguas arriba del cauce principal. Este parámetro se expresa en kilómetros. Y por último, la pendiente de la corriente principal es el índice que representa un desarrollo de perfil de cauce. La característica se contribuye a definir la velocidad de la escorrentía superficial de la corriente de agua. Ese se puede medir en porcentajes. El método racional forma parte de las metodologías hidrológicas empíricas aplicadas en las cuencas pequeñas. Se definen como cuencas con áreas menores a 2.5 kilómetros cuadrados. Tenemos la fórmula conocida que nos representa el caudal máximo, que está en metros cúbicos sobre segundo. C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad, que está en mililitros sobre hora, A es el área, que está en kilómetros cuadrados. El coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía representa la fracción del agua total de la lluvia precipitada, que realmente genera la escorrentía superficial una vez se haya saturado el suelo por completo. Periodo de retorno es una precipitación usada comúnmente para representar un estimado de la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado para el periodo determinado. El tiempo de concentración se define como tiempo de viaje, una gota de agua de lluvia que escurre superficialmente desde un lugar lejano hasta la cuenca en el punto de salida. Tenemos la fórmula también. Para el tiempo de concentración, ahí tenemos la tabla de las ecuaciones para determinar el tiempo de concentración. Los resultados de la estimación del tiempo de concentración son muy diferentes entre sí, puesto que cada autor estima la ecuación para varias cuencas con características particulares. También tenemos el arrastre de sedimentos. En las obras estudiadas existe el problema de arrastre de sedimentos, lo que ocasiona crecidas permanentes y llenan de sedimentos la obra o desvían el río del curso. Para subsanar este dilema se necesita obras de control de la cuenca. Los caudales mínimos que deben ser superados con el objetivo de mantener la diversidad del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos de control del hábitat sobre las comunidades biológicas.
Descripciones de la toma directa. Conjunto de estructuras que se construyen con el objetivo de extraer agua de forma controlada para poder utilizar con el fin para el cual vamos a tener distintos tipos de obra, por ejemplo, obras de toma para almacenamiento. Estas obras de toma para abastecimiento de agua se utilizarán en presas para controlar, regular y derivar el gasto hacia la conducción. Tenemos las obras de toma derivadoras, se construyen con el objetivo de aprovechar las aguas superficiales en forma controlada, sin alterar el régimen de la fuente de abastecimiento. Se utiliza por lo general en pequeños proyectos, por tanto debe ser económica, de operación y de mantenimiento simple. Las obras de toma por bombeo. Cuando el agua de un río está relativamente libre de materiales de arrastre, en toda época del año el dispositivo de captación es más sencillo, es sumergido. Es conveniente la orientación de la entrada del tubo con tal que no dé enfrente a la dirección de la corriente y se debe proteger con mallas metálicas para no dejar el paso de sedimentos. Y un poquito más sobre las consideraciones que nos dice la norma NB 689. Como definición nos dice, las obras de captación son estructuras y o dispositivos que permiten el aprovechamiento y explotación racial del agua. También nos dice que se dividen en tipos de captación, obras de captación de aguas superficiales, obras de captación de aguas subterráneas, obras de captación de aguas de lluvia. Y por último vamos a tener la importancia de la calidad del agua. Para riego, es muy importante tener un HP controlado, pero ¿cuál es el HP recomendado para el agua de riego de nuestros cultivos? Aunque debemos tener siempre en cuenta el tipo de cultivo o planta, el rango establecido en la mayoría de las plantas es 5.5 a 6.5. Y para aguas potables, aquella que por sus características físicas, químicas, radioactivas y microbiológicas se considera apta para el consumo humano y que cumple con lo establecido en la norma. Gracias, eso sería todo. Ya, perfecto. La parte del diseño. Sí, ya tenemos el video explicando el diseño de toma de obra. Vamos a realizar un ejercicio de diseño de toma directa. Los integrantes somos Chamaca Paca Rotester, mi persona, Lascano Velasco Paola Allison, Valdés Manrique María René. Docente, Ingeniero Saca Ventura Oscar, Auxiliar Carvajal Cruz Roberto Sergio. Ejercicio diseño de toma directa. El proyecto debe captar un caudal de riego para 200 habitantes, destinado a la producción agrícola. Una vez realizada la captación, se conducirá a través de tubería hasta el desalinador y posterior distribución. La longitud desde la toma hasta el desalinador es de 10 metros. Se pide realizar el diseño de la toma que permite asegurar el caudal necesario con un tipo de rejilla común, con una separación de barra a barra de 5 centímetros. Para este ejercicio tenemos los siguientes datos. Tenemos un ancho del río de 30 metros, un fondo del río de 2.100 metros sobre el nivel del mar, un nivel mínimo de agua de 2.101.6 metros sobre el nivel del mar, un nivel máximo de agua de 1.504 metros sobre el nivel del mar. La velocidad del río de aforo es igual a 1.85 metros sobre segundo, el coeficiente de pérdida circular de la rejilla es de 1.79 y vamos a trabajar con la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado, con un caudal mínimo de 2.5 metros cúbicos sobre segundo, un caudal máximo de 25 metros cúbicos sobre segundo, un HE igual a 0.30 metros, el caudal requerido es de 220 litros sobre segundo, la cual vamos a convertir a metros cúbicos sobre segundo,
y tendremos un valor de 0.22 metros cúbicos sobre segundo. Como paso número 1, tenemos que determinar el caudal de captación en metros cúbicos sobre segundo. El caudal de captación es igual al factor de seguridad por el caudal requerido o de demanda. El factor de seguridad está entre un rango de 2 y 3. El caudal requerido o de demanda tenemos como dato de 0.22 metros cúbicos sobre segundo, que esto es un dato de riego para 200 habitantes. El factor de seguridad asumimos que es 2.5 ya que está entre el rango de 2 y 3. Realizando la ecuación tenemos 2.5 por 0.22 que nos da un caudal de captación de 0.55 metros cúbicos sobre segundo. Paso número 2, tenemos que calcular el diseño de la rejilla. Se diseña una rejilla con un ángulo de 90 grados, por tanto la pérdida de carga será máxima. Tenemos una separación de barra a barra de 5 centímetros. Si nos vamos a la tabla, el tipo de reja que vamos a usar es reja gruesa y tenemos un espaciamiento libre en un rango de 4 a 10 centímetros, 1,5 pulgada a 4 pulgadas. Yo me estoy dando para este ejercicio 1,5 pulgadas, que me da un valor de 3.81 centímetros y convirtiendo a metros me da 0.0381. Como paso número 3 tenemos obtención de beta. Beta es el coeficiente de la pérdida de la rejilla. Nos vamos a la tabla y estamos utilizando una rejilla circular y está en el valor de G. Según la tabla tenemos un valor de 1.79 y eso sería nuestro dato para el coeficiente de beta. Como paso número 4 tenemos que determinar el coeficiente de pérdida, que es un coeficiente K. K es igual a beta B sobre W elevado a 4 tercios por el seno de pita. W es el diámetro de barras, B es separación de barra, pita es el ángulo de la varilla con la horizontal. Reemplazando todos estos datos tenemos un valor de 1.79, que era nuestro dato de beta, el valor de W que hemos sacado hace un momento, que era 0.0381, y el valor de B, 0.0.5. Todo esto elevado a 4 tercios por seno de 90 grados. Y nuestro coeficiente de K sería 1.25. Paso número 5. Determinar la dirección del flujo. Este varía entre 30 a 90 grados. Mucho depende de la dirección que esté yendo el agua. Para el valor de pita, asumimos un valor de 60, ya que está entre el rango de estos dos. Tenemos una velocidad de río de 1.85 que hemos obtenido en una foro anterior. Velocidad de entrada. La velocidad de entrada tiene la siguiente fórmula, que es la velocidad del río por el coseno del ángulo pita. Reemplazando los datos, tenemos una velocidad de entrada de 0.93 metros sobre segundo. La condición, ¿qué nos dice? Nos dice que debe cumplir que la velocidad de entrada tiene que ser mayor a 0.4 metros sobre segundo. Como nos salió 0.93, vemos que cumple. Como paso número 6, tenemos la corrección debido a que la rejilla no es normal al flujo. La relación es W sobre B. W es el diámetro de la barra y B es la separación de barra a barra. Si ponemos los datos anteriores que hemos obtenido en esta fórmula, tenemos 0.0381, que sería el diámetro de la barra, y la separación que teníamos como 5 centímetros, convirtiendo a metros, tenemos 0.05 metros. Y la relación nos da un valor de 0.76, la cual vamos a redondear a 0.8. Como paso número 7 tenemos que hallar el beta corregido según ábaco. El ángulo que se va a utilizar en el ábaco es el complemento de 60, es decir, 30 grados. Aquí tenemos los 30 grados. Hace rato hemos encontrado un valor de 0.8, que era nuestro corregido. Y bajando de este dato tenemos un beta corregido que sería 1.4. Como paso número 8 tenemos corrección del coeficiente de pérdida. El coeficiente de pérdida es igual a K por beta, el beta corregido que hemos encontrado anteriormente. Reemplazando los datos tenemos un coeficiente de pérdida igual a 1.75. Como paso número 9 tenemos que determinar la pérdida de carga. La pérdida de carga es igual a el coeficiente de pérdida por la velocidad de entrada al cuadrado, 2 por la gravedad. Reemplazando todos los datos tenemos una pérdida de carga de 7.6 centímetros.
La pérdida de carga está directamente relacionado con la separación entre barras, lo cual también se debe multiplicar por el factor de seguridad, que está en un rango de 1.5 a 3. Como paso número 9 tenemos que hallar la corrección de la pérdida de carga. Tenemos un factor de seguridad asumido de 1.6. Una pérdida de carga, la siguiente fórmula, reemplazando los datos que tenemos, nos da una pérdida de carga de 12.16 centímetros. La condición nos dice que la pérdida de carga no tiene que pasar de 15 centímetros, viendo que cumple todo. Paso número 11. Calculamos la altura. La altura de diseño es igual a la altura de toma menos la pérdida de carga. Reemplazando los datos tenemos que es 0.343 menos 0.076 y nos da un valor de 0.27 metros y esa sería nuestra altura de diseño. Definición si la pared es gruesa o delgada. Según las siguientes ecuaciones que tenemos aquí en este momento, vamos a saber si la pared es gruesa o delgada. Para el espesor del vertedero, esta está entre un rango de 0.18 y 0.5. Asumimos un valor de 0.20 ya que está entre el rango de estos dos. 0.20 va a ser el espesor de la pared, 0.66 por la altura de diseño. Y vemos que nos da un valor de 1.78 y cumple, y entonces sería un vertedero con pared gruesa. Cálculo de la longitud del vertedero. La longitud del vertedero es igual al caudal de captación sobre 1,71 por la altura de toma elevado a la 3 medios. Reemplazando los datos tenemos 0.55 sobre 1.71 por 0.27 elevado a la 3 medios, que nos da una longitud de vertedero de 2.29 metros. Cálculo de espacio y barras. El número de espacios es igual a la longitud de vertedero sobre la distancia de barra entre barra. El número de espacios reemplazamos, sería 2.29 sobre 0.05. Y nos da un valor de 45.8, el cual redondeamos al más aproximado, que sería 46. Número de barras. El número de barras es igual al número de espacio menos una barra. Ya que teníamos en el valor anterior 46, restando 1 tenemos 45 barras. Para la longitud total. La longitud total es igual a la longitud del vertedero más el diámetro de barras por el número de barras. Reemplazando los datos tenemos una longitud total que sería 2.29 más 0.0381 por 45 barras y nos da un valor de 4 metros. Gracias por su atención. Bien, sobre el diseño que han mostrado, por favor, si es posible explicar qué es lo que se ha encontrado. O sea, en términos de un esquema, una fotografía, o sea, qué es la longitud del vertedero. No he visto alguna gráfica, por favor. Sí, en las diapositivas está. Voy a buscar un ratito, por favor. Por favor. Mientras busca, lo siguiente, queridos estudiantes, y esto para los grupos que vienen, ¿no? Aquí lo importante y el objetivo, hemos dicho, que concierne a esta asignatura es la destreza en el diseño de las diferentes obras, ¿no es cierto? El diseño significa dimensionar, ¿no? Encontrar las dimensiones. Entonces tenemos caudales de datos, como hemos visto, datos de entrada, y tenemos que sacar un resultado. Y este resultado va a estar expresado a través de un plano. O sea, el resultado final de un diseño es un plano, ¿verdad? Entonces está excelente el proceso que se ha hecho del diseño, pero eso tiene que ser reflejado a través de un plano. O sea, ¿qué es lo que hemos encontrado en los cálculos, verdad? Entonces tiene que estar claro eso para el resto, ¿no es cierto? O sea, cuando uno está procediendo a explicar un diseño, ¿no es cierto?, cuáles son los datos y qué es a dónde estamos apuntando, qué es lo que estamos sacando.
Y eso tiene que estar claramente en las diapositivas que se va mostrando, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Por favor, también vamos a pasar a explicar el tema de la adopción de los 60 grados en el tema de teta. ¿Por qué? ¿No es cierto? Bajo una explicación, ¿por qué se ha tomado ese valor, por favor? Inge, el ejercicio que hemos sacado era de internet y está relacionado a partes de una bota coma, el ejercicio. Ya, está bien, pero veremos en un esquema, por favor, ¿ya? Bien, es posible que de repente esto les esté tomando en curva, comprendo, pero lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase, ¿ya? Por favor, esta parte del diseño que es de importancia, por favor, una comprensión absoluta de los datos que tienen y los resultados que están sacando, ¿no es cierto? Se menciona de un nivel máximo de agua de 1504 metros sobre el nivel del mar. ¿Esa información está correcto? Den una revisadita y una comprensión total de análisis, por favor, los tres, para que la explicación vaya como un resultado en términos de un plan, que se muestre toda la información y los resultados que están encontrando en su cálculo, ¿ya? Entonces, la próxima clase, que sería el día martes, por favor, van a empezar ustedes con esa explicación, ¿ya? Entonces, hasta mientras no esté claro eso, también el ejercicio lo vamos a dejar pendiente y el martes lo vamos a lanzar, ¿de acuerdo? Pero, y esta experiencia, por favor, para todos los grupos, ciertamente podemos agarrar ejercicios de diseño de internet o de repente de los anteriores semestres, pero es muy importante y eso es lo que nos tiene que caracterizar, ¿no? El tema del criterio ingenieril. ¿Qué datos estamos agarrando y qué es lo que estamos sacando? No es un proceso, podríamos decir, de una forma automática, ¿no es cierto? Y sin revisar con criterio lo que significa cada cual, ¿ya? Entonces, no solo por ustedes, sino por todos los grupos que vienen, ¿ya? Pero hasta aquí han hecho el mejor de sus esfuerzos, muchas felicidades. Solo esos detalles, por favor, que para la siguiente clase los revisaremos, ¿ya? Por favor, en cuanto al diseño, es por esta vez también no estaba claro, no acepto grabaciones, tiene que ser en vivo, porque tiene que ser esto de forma dinámica, a la pregunta, a la respuesta, ¿ya? Por esta vez, como no saben el resto de los grupos, no es aceptable las grabaciones. Las grabaciones solo son como biblioteca para futuro, para que alguien los revise, pero no durante una exposición, ¿ya? Muy bien, si no hay alguna pregunta, consulta tal vez. Sí, una pregunta. Cuando calcularon el caudal, dijeron que era, creo, para 200 habitantes y pusieron un valor de caudal. ¿Cómo sacaron eso? ¿Hay alguna tabla o hubo algún cálculo? Eso también me parece una excelente pregunta. Vamos a hacer también que el grupo lo analice, lo piense, ¿no es cierto? Tal vez de repente hubiera sido también interesante que este ejercicio lo lleven plasmado con un enfoque de un sistema de riego, suponiendo que se tiene una cantidad de hectáreas, digamos, por decir 100 hectáreas, y por lo general un promedio que se utiliza de 1 litro segundo por hectárea, y más o menos aproximen el caudal de demanda que se necesitaría evacuar, ¿no es cierto? Entonces eso, por favor, también les voy a pedir, una excelente pregunta, muchas felicidades por la pregunta, lo analizaremos esa parte, ¿ya? Si pueden entrar mucho más allá con lo que es el uso del abro, realmente esto les vendría bien, que se ha hecho la explicación del uso del abro, ¿no es cierto?, para determinar un caudal de demanda. A ver, ¿qué es la obra de toma directa?
su nombre mismo indica directa, ¿no es cierto? A ver, si de repente nosotros estuviésemos en una situación de emergencia y queremos de repente aprovechar un cierto caudal de un río, ¿qué es lo típico que vamos a hacer? Seguramente si estamos entre 10 personas nos vamos a poner de acuerdo, queremos evacuar una cierta cantidad de agua, lo que vamos a hacer va a ser bloquear el agua, ¿no es cierto? Seguramente vamos a bloquear con mucha cantidad de piedras de repente, ¿no es cierto? O de repente vamos a echar arena, algo que tenga para tapar, ¿no es cierto?, el curso del agua. De tal forma que vamos a obligar que el agua, ¿no es cierto?, una cierta parte vaya por otro curso, ¿no es cierto? Entonces la toma directa es ese objetivo, ¿no es cierto? Tomar un cierto porcentaje de esa cantidad de agua, ¿no es cierto? Y ahí, como sus compañeros han indicado, podemos tener el azud, que es como una especie de una presa derivadora, algo que va a bloquear, ¿no es cierto? Y eso va a permitir de que la cantidad de agua que queramos que vaya por nuestro lado. Eso es en realidad una toma directa, ¿no? Entonces, como de adelanto, esa cantidad de caudal que vamos a aprovechar tiene que pasar por una ventana, ¿ya? Una ventana que tiene que pasar el caudal que estemos desviando, ¿no es cierto? Ahora, las dimensiones de esa ventana, vale decir, la base y la altura, va a depender cuánto caudal quiero evacuar. Si quiero evacuar más caudal, obviamente las dimensiones van a ser mucho más. Pero si es un caudal pequeño, entonces las dimensiones de esta ventana, o lo que es la boca toma, va a ser pequeña, ¿verdad? Entonces, el diseño, cuando estamos pretendiendo diseñar, es determinar las dimensiones de esta boca toma, su base y su altura, ¿no es cierto? Pero bueno, si fuese directamente una ventana sin rejilla, ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la situación nos obliga para el tema de la protección de los sedimentos colocar rejillas. Entonces, como vamos a colocar rejillas, entonces esa sección útil, que inicialmente estábamos tomando con una cosa vacía, se va a ampliar por la presencia de las rejillas, ¿verdad? Si teníamos una base de 0,5, ¿no es cierto? Entonces, con la presencia de las rejillas, entonces se ampliará a 0,75 o dependen, ¿no es cierto?, las dimensiones de la rejilla que estemos tomando. Ahora, la adopción de las rejillas, ¿de qué va a depender? Eso también hubiese sido bueno que nos cuenten, ¿no es cierto? Solamente nos han presentado un beta, pero en la parte teórica nada han mencionado directamente, solo en el ejercicio. También eso complementaremos, por favor, la parte teórica. Debería enfatizarse y hablar fuerte de ese tema para usarlo luego en el diseño. Entonces, ¿de qué depende aquello? ¿No es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, seguramente va a depender de las características de lo que se refiere a los sedimentos. Va a ser muy diferente que una zona, de repente, los sedimentos sean algo mucho más agresivo, muchas veces más terrible, que otra zona, de repente, no sea fuerte. Entonces, va a depender de ese estudio previo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el diseño de una obra de toma, el primer paso es definir qué tipo de obra de toma vamos a hacer, cuál nos conviene. Y como hemos visto en este grupo, este tipo de obra de toma se utiliza cuando tenemos pendientes suaves que van hasta el 1%, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que la toma tirolesa se da más bien para pendientes mucho mayores, ¿no? Entonces, para pendientes, voy a mi terreno, tengo que buscar, y eso también hubiera sido interesante, no sé si se ha comentado, en tema del lugar, que cuando se vaya, tengo que ver las características geológicas. No va a ser un sector, ¿no es cierto?, donde tengamos bastante tema de sedimentos que perjudiquen, ¿no es cierto? Entonces seguramente va a ser uno donde tenga una presencia de rocas, donde no tengamos ese percance, ¿no es cierto? Ubicaremos ahí nuestra obra de toma. Entonces primero definiremos qué tipo de obra de toma vamos a asumir. Si es una directa, si es la toma tirolesa, o en todo caso la galería filtrante, ¿no es cierto? Entonces luego tendremos que considerar también el comportamiento ante eventos extremos. Cuando tengamos de repente el caso de una crecida, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a proteger en este caso nuestra toma directa? Tal vez va a corresponder el diseño de paredes laterales, que también por favor voy a invitar al grupo que eso también lo analicen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vamos a proteger cuando se presente un caudal máximo? ¿No es cierto? Entonces, ciertamente aquí el enfoque está bien, la primera parte del caudal de demanda que necesitamos evacuar,
pero también va el tema de la protección, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar con mucha expectativa, ¿no es cierto? Ya estamos en 9º semestre, ya tenemos los criterios ingenieriles, estamos a un semestre, entonces esta es la oportunidad de presentar todo el potencial ingenieril que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Entonces eso vamos a esperar del grupo, lo que en este fin de semana ellos van a investigar y justamente nos van a presentar nuevamente el diseño con el criterio correspondiente del potencial que ellos tienen, ¿de acuerdo? Entonces al resto les voy a pedir que con paciencia esperemos a que. ¿Está bien? Y esta recomendación para todos los grupos, por favor, es muy importante siempre el criterio, cuestionarse muchas cosas, ¿no es cierto? Bien. Si hay algo más, de repente un comentario, alguna inquietud más, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Jonathan, muy buenas tardes. Bueno, yo tengo una consulta fuera de todas estas exposiciones. Yo soy nuevo ingeniero, me inscribí hace 2 días recién a la materia. Ya. Porque, bueno, el anterior grupo no estábamos pasando. Ajá. Como quisiera, no sé, hacer un grupo o algo para Ya. estas exposiciones. Muy bien, los que estén en la situación de Jonathan, por favor me van a escribir de forma interna para darles una invitación para acceso a Classroom y 2 para ver el tema de los grupos, ¿ya? Los que estén en la situación igual que Jonathan, me escriben por interno al WhatsApp, ¿ya? Muy bien, ¿algún otro tema más? Tal vez, por favor. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, tengan una buena tarde y nos estamos viendo la próxima clase. Por cierto, ¿está presente el grupo 3? El tema de ASUDES. Sí, ingeniero, estamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo, Juan? Ya estamos preparando, dije, ahorita estamos haciendo lo de los videos, pero como usted dijo que no va a permitir ya videos, yo creo que lo vamos a enseñar mediante la presentación. Ya. Muy bien, Juan. Por cierto, ASUDES está relacionado con toma directa, todo lo que hoy se está hablando, base de experiencia para ustedes, y precisamente la determinación del diseño de la SUD, ¿no? Es importante en términos del comportamiento de la altura, ¿no es cierto?, que se tenga con los sedimentos, para que en base a eso se evacúe, ¿no es cierto?, el agua, el caudal de demanda en nuestra obra de toma que queremos, ¿ya? Van a tomar esas consideraciones, por favor, Juan. Entonces, me alegra que estemos yendo de maravilla. Muy bien, entonces quedamos aquí, queridos estudiantes, hasta la próxima clase y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Lo dije. Hasta luego.